Bienvenidos mis amados una vez más a este canal Enfoque Profético con Máximo Parra. Nos enfocamos en las profecías, en los eventos finales, en estas cosas, amado, que hoy suceden en este mundo. Te pedimos comparte nuestro video, así vamos a poder llegar a más personas. Por favor, y si puedes, también puedes suscribirte de acuerdo si te gusta el material que nosotros pues estamos trazando. Una pregunta inquietante, mis queridos hermanos, porque cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, las profecías, nosotros allí en las profecías, cuando la leemos, no encontramos en ninguna página de la Biblia, aunque sea un versículo, que nos hable de Estados Unidos. Y en cuanto a esto, nosotros preguntamos, ¿qué pasará con Estados Unidos cuando el reloj profético de Dios marque la última hora? Es una buena pregunta porque no la encontramos en la Biblia, ¿verdad? Aparece Israel, aparece Oriente Medio, aparecen muchas de las ciudades de Oriente, ¿verdad? Aparece también el rey del norte, Gog y Magog. Aparece también Asia, los reyes de Oriente, como dice la Biblia. Y otros países más como Babilonia, que es Irak. Aparece también Irán, como Persia, y más países. Pero Estados Unidos, a pesar de que es una potencia tan influyente en nuestros días, señores, no aparece. Estados Unidos, podemos decir desde ahí, grande, una nación poderosa, una nación, señores, que ha marcado raya en este mundo. Una nación grande, pero ausente en las profecías de la palabra del Señor. Fíjate bien, hay muchos que dicen, no, mira, Estados Unidos es Babilonia la Grande, o Estados Unidos aquí, Estados Unidos allá. Señores, la Biblia no habla de Estados Unidos. Mira, ni Daniel, el libro de Daniel, ni Ezequiel, ni Apocalipsis, ni los profetas menores, como Malaquía, Abdías, Jonás y otros más, no mencionan a Estados Unidos. Al menos no lo mencionan claramente. Y de ahí viene la pregunta, ¿qué significa? ¿Por qué, amado? ¿Por qué una nación tan influyente como lo que es Estados Unidos hoy día no aparece? ¿Qué significa eso? Que ningún imperio es eterno. Eso es lo que significa, amado. De entrada, digo yo, ¿verdad? Ningún imperio es eterno. La Biblia no habla de Babilonia la Grande. Un imperio, amado, poderoso. Un imperio increíble en sus días, obviamente. Habla de Babilonia la Grande con Nabucodonosor. Mas, sin embargo, en Apocalipsis, Señor, es claro. Apocalipsis 18, en su versículo 2, nos dice allí, ha caído la gran Babilonia. Entonces, ¿qué quiere decir? De entrada, que Estados Unidos no aparece en la profecía. Podemos decir de entrada que los imperios no son eternos. Esto significa de entrada. Entonces vemos que Estados Unidos, grande, una nación que ha marcado las sociedades y el mundo entero, una nación, señores, que el dólar rige el mercado global, pero está ausente en la profecía de la palabra del Señor. Ahora bien, podemos decir también, amado, que el pecado, la maldad de los hombres devora los cimientos de una nación que se aleja de Dios. Cuando las naciones, pueblos, países se alejan de Dios, el pecado devora sus cimientos. Riquezas, popularidad, poder, imperio, cuando al menos no es sometido en la mano poderosa de Dios, esos imperios, esas naciones, el pecado devora los cimientos. Mira lo que le pasó al Imperio Romano. El Imperio Romano era poderoso,
Pero ¿qué sucede? Que el pecado, las inmoralidades que ellos cometían, devoró su cimiento. Entonces, ¿qué pasa, amado? Que la caída es segura cuando tú tienes poder, pero no tienes arrepentimiento. Cuando tú te crees autosuficiente, cuando tú confías en tu poder, en tu riqueza, en tu popularidad, cuando tú confías en todas estas cosas y no te acercas a Dios, sino que te aleja, ¿qué va a pasar? El pecado va a devorar los cimientos de esa nación. Y podemos decir que una nación con mucho poder, pero sin arrepentimiento, su caída es segura. ¿Y qué vemos hoy en Estados Unidos? Al menos cuando gobernó Joe Biden, señores, ahí se aprobaban leyes que uno se asustaba y uno decía, pero bueno, ¿y qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Y estas leyes? ¿Qué sucede? ¿Y esto? Nadie podía orar frente a una clínica donde le sacaban los niños de la barriga a la mujer, por no decir otra cosa, porque muchas veces yo estuve un poco sensible con esto. ¿Qué pasaba con esas leyes? Con esas leyes, hombre con hombre, mujer con mujer. Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó? Que hasta los pederastas sometieron leyes porque ellos querían. El satanismo también. Óigame, esto era algo, hermano, terrible. Entonces, cuando hay una nación que solamente tiene poder, pero no tiene arrepentimiento, su caída es segura. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta, dice Proverbios capítulo 14, verso 34. La justicia engrandece a la nación. Pero cuando la nación se aleja de la justicia, cuando la nación se aleja de Dios, ¿qué pasa? Se derrumba. Es increíble. Apocalipsis describe un poder mundial. Todo el mundo lo sabe. A usted, si le gusta la profecía, usted sabe que Apocalipsis describe un poder mundial. Un poder mundial sin soberanía, nacionalidad, sin dependencia y sin independencia. Allí en ese poder mundial, en ese gobierno mundial, no va a haber soberanía. No va a haber soberanía nacional. Va a ser un poder mundial sin independencia y sin depender de otras naciones. Sin depender de otras naciones, sino que es global y menos de Dios. ¿Cómo dice esa cita de Apocalipsis capítulo 13, verso 7? Y le fue dado poder sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua, sobre toda nación. Entonces, hay un sistema global que en los últimos días lo absorberá todo. A todas las naciones se la va a tragar. Y es posible, amado, que los Estados Unidos no aparezca en la profecía por esto, porque quizá va a ser parte de ese gobierno mundial. Y las potencias como Estados Unidos no son eternas. Han subido imperios mundiales, amado, los medos persas, los babilónicos, Roma. Y todo imperio que ha subido porque Dios lo ha permitido. Pero cuando ellos se metieron en la injusticia y no buscaron a Dios, también Dios ha derribado esas naciones en la historia. Y ha sido así, amado. Ha sido así. Todo gira, podemos decir, alrededor de Jerusalén, no de Washington. La profecía de los últimos días gira alrededor de Jerusalén, alrededor de Israel. No de Estados Unidos, no de Asia, aunque menciona los reyes de Oriente. Toda esta profecía que nosotros vemos en Ezequiel y en otra, giran alrededor de Jerusalén. Mientras tanto, podemos decir, Israel sigue siendo el centro, no Washington, no Estados Unidos. La Biblia se enmarca simplemente en mencionar la nación que Dios quiso que se mencionara.
¿Y cuál es la nación que Dios quiso que se mencionara? Israel. Todo gira alrededor de Israel, amado. La Biblia habla de la higuera. La higuera representa a Israel, que renació en el año 1948. Los otros árboles son las naciones. Dice la Biblia, Isaías capítulo 2, verso 3, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea que todo gira alrededor de Jerusalén, alrededor de Sión, alrededor de Israel. Aunque hayan naciones que no lo quieran así, léelo. Isaías capítulo 2, verso 3. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué podemos decir desde ahí? Que Israel sigue siendo el centro, no Washington. ¿Qué pasará con Estados Unidos al final de los días? Bueno, puede ser que sea absorbida por el sistema del anticristo, o puede ser también que por causa de su pecado sea dejada atrás, sea diluida. Lamentablemente, amado, pero eso lo hemos visto en la historia. Ahora bien, lo eterno, amado, no es una potencia. Lo eterno no es Estados Unidos, no es China, no es Rusia, no es América, no es Europa. Lo eterno, amado, no es una potencia, no es un país, es la novia redimido de Cristo. La novia redimida de Cristo. Lo eterno es eso. Todo pasará, pero la novia de Cristo no va a pasar. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, dice la palabra de Dios. Así que, amigo, arrepiéntete de todos tus pecados, ¿verdad? Arrepiéntete. Cristo lo dice así. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lo dijo Cristo en su palabra. Entonces, Cristo dice que Él viene pronto, pero que debemos retener. Debemos retener lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Él? El conocimiento de que Él es el Hijo de Dios y de que Él puede perdonar nuestros pecados. Dice la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Comparte este video y nos vemos más tarde. Dios te bendiga mucho.